Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Isena Code, esta vez muy especial porque estamos con nuestro compañero, nuestro Isena Coder, Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, este vídeo digo que es muy especial, primero porque lo estamos grabando en exteriores, en la calle, que eso siempre mola, ¿eh? Pero también porque en este vídeo vamos a intentar transmitiros las experiencias de un usuario con el Apple Watch. Ahí está. Vamos a verlo con calma y bueno, preguntar chicos lo que queráis sobre este producto que es muy exclusivo, que es muy nuevo y seguramente tenéis bastantes preguntas y os iremos respondiendo en los comentarios, chicos. Comenzamos. Bueno, Víctor, muy buenas, tío. Muchas gracias por habernos permitido hacer el review de este dispositivo. Me gustaría que nos comentaras en un principio, bueno, ¿cómo lo has conseguido? Porque tú y yo somos de aquí, de Barcelona, y aquí no lo venden todavía, en España, ¿no? ¿Cómo te has hecho con él? Bueno, Sergio, yo lo compré por eBay en un anuncio que había y bueno, estaba en Francia, lo compré y me llegó nada, en una semanita y ya pude empezar la cacha real con él. Hay que recordar que nada, que en España no lo venden todavía, que saldrá a la venta este mes de junio, teóricamente, y bueno, podemos comprarlo pues en eBay, como lo has comprado tú, aunque por un precio mucho mayor del que tiene al final, ¿no? Evidentemente, claro, al no haber y se dispara la demanda, pues evidentemente los vendedores aprovechan y suben mucho más los precios que del producto, claro. Bueno, Víctor, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito cuáles son tus experiencias con este dispositivo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué funciones tiene? Luego entraremos un poquito más en detalle haciendo un tour por la interfaz del reloj, pero nos gustaría pues, bueno, saber un poquito cómo lo utilizas tú. Bueno, yo con este reloj, Sergio, la verdad, es un complemento del iPhone y lo único que te hace es, bueno, tienes las notificaciones y todo y te lo va mostrando en el reloj, ¿vale? O sea, cuando te llega un mensaje o algo, pues te va saliendo del mail y también tiene los mensajes, las llamadas también, que queda un poco en plan, ¿sabes? Coche fantástico, hola, bueno, no sé qué, que por la calle te lo tienes que poner así para hablar, ¿sabes? En plan, es que no te escucho y claro, la gente se te queda mirando. Claro, ¿Qué hace este? Todavía la sociedad no está acostumbrada a relojes inteligentes de este tipo, Sí, por eso te digo que se quedan. ¿Qué hace, no? Y bueno, aparte de esto también, la aplicación de salud, que también es muy útil, Sergio, porque puedes ir consultando todo. Y también aplicaciones de terceros, como es Skype, que puedes hablar, el Shazam también, la aplicación, sí, que puedes, bueno, estás ahí. Decías que Shazam va muy bien, sí, claro. porque tú lo que puedes hacer es, más rápido que lo hayas con el iPhone, detectar las canciones claro. que están sonando, ¿no? Sí, por eso, que estás en la tele, ¿no? Y ponen la música que tal te gusta, ¿no? Pues quitas el reloj, pam, y clicas el botón de hacer Shazam y nada, te lo muestra y va muy bien, porque si no tienes que sacar el iPhone, poner el código y tal. O sea que es fácil, es más fácil. Y también, bueno, puedes leer el Twitter, que es un poco limitado, que ahora lo comentaré, y también tienes Instagram. Pero el problema de esto es que en muchos correos, por no decir prácticamente todo, te dice, tienes que seguir leyendo en el iPhone, ¿sabes? Y te quedas... Claro. Al final lo que pasa es que te muestra un previo de cada mensaje. Entonces, por ejemplo, un email, como decías, te pone el de asunto, te pone el primer párrafo y luego te dice, vale, ahora sigue leyendo desde el iPhone, ¿no? Sí. Entonces te quedas un poco y dices, bueno, entonces, ¿para qué recibo la notificación si no la puedo consultar al 100%, no? Por eso que quedas un poco condicionado del iPhone. Es que, claro, no deja de ser un complemento para leer notificaciones, pero claro, ya que las puedes leer, al menos completas, porque es que si no puedes seguir leyendo. Exacto. A ver, los mensajes, por ejemplo, sí que te los muestra completos. El WhatsApp y los mensajes, esto es ideal. Cuando estás ocupado, no puedes sacar el móvil. O yo en clase, me pongo ahí y me sale todo el WhatsApp. Y claro, con la vibración esta que hace, pues claro, te va saliendo todos los mensajes y puedes ir leyendo. Esto es fantástico, porque claro, los profesores, la gente... No se da cuenta, no claro, estamos acostumbrados. Claro, la gente no está acostumbrada, ¿sabes? A ver el Apple Watch y tal, que Oye, se para vende un en un reloj. Ya no digo nada de esto. Bueno chicos, vamos a hacer un tour por este reloj inteligente, el Apple Watch. Para empezar, deciros que tenemos el Force Touch y no vale con pulsar, sino que tenemos que apretar para, en este caso, cambiar la watch face, la carátula del reloj, ¿no? Todas las carátulas las podemos personalizar. Fijaros que nosotros en cada esquina tenemos aquí unos indicadores donde podemos poner la batería, el reloj mundial o una serie de cosas bastante chulas. Quizás el tema de la batería quizás sea lo más interesante. Y esto en cada una de las 4 esquinas. Elegimos el watch face y abajo nos vamos a encontrar, bueno, aquí estamos en una aplicación, abajo nos vamos a encontrar pues como un centro de control donde podemos acceder a todas las aplicaciones rápidamente y además nos vamos a encontrar, por ejemplo, los toggles del centro de control típicos. Aquí nos encontramos el control de música para ver el ritmo cardíaco, para ver la batería,
para ver la actividad física, calendario, tiempo, bueno, un montón de cosas, y aquí accedemos a todas las aplicaciones. Además, si tenemos de aquí vamos a ver las notificaciones, cosas que no nos gustan. Deciros que nosotros con este reloj vamos a ver la notificación, podemos movernos con la pantalla o con la corona, pero claro, aquí fijaros que nos dice que para ver el email completo tenemos que irnos al iPhone, y esto hace que pierda cierto sentido tener un reloj inteligente para recibir notificaciones, que en esencia, por supuesto, es lo que hace, ¿no? Bueno, chicos, si pulsamos en el botoncito de la corona, vamos a irnos aquí a las aplicaciones, que podemos hacer un zoom simplemente con la corona. Fijaros que funciona de una forma muy intuitiva, muy chula, va muy fino, y fijaros que, bueno, aquí tenemos aplicaciones tan chulas como Shazam, podemos instalar videojuegos, aplicaciones para el deporte, podemos irnos a los ajustes y tal. La verdad es que todo esto lo controlamos desde la aplicación del iPhone, que ahora posteriormente la veremos. Tenemos aquí un botón más grande, cuando lo pulsamos podemos ir directamente a los contactos que tenemos en favorito para llamarlos o enviarles una M6 directamente, y si mantenemos pulsado, fijaros que podemos apagar el dispositivo, que por cierto tarda como 1 minuto y medio en arrancar, aunque esto quizás no es ningún hándicap, ¿eh? Bueno, pues Sergio, la aplicación famosa que se instaló en iOS 8.3, que a mucha gente no sabía lo que era, pues bueno, cuando tú configuras el Apple Watch, lo tienes que enfocar, ¿vale? Y bueno, lo detecta y te sale la misma imagen de configuración. Y aquí, bueno, es como son los ajustes del iPhone, pero para el Apple Watch. Y aquí nos muestra unos vídeos de introducción. Aquí tenemos lo que vendría a ser la App Store, pero del Apple Watch. Y aquí nosotros hacemos clic y tenemos una serie de aplicaciones que, como veréis, yo tengo la mayoría instaladas, y bueno, van a ir saliendo, porque de momento hay poquitos, pero ya van a ir saliendo. Tenemos varias categorías, tenemos la de deportes, que vendría a ser la de vida sana, ¿no? Tenemos de productividad también, que es para, por ejemplo, la de la Keynote, para poder ir pasando las diapositivas desde el iPhone. Tenemos el Microsoft PowerPoint, que sirve como, más que nada, como mando remoto para ir pasando las diapositivas. Estoy viendo, Víctor, Workflow, una aplicación que a mí me encanta. Si la he comprado ya Workflow para iPhone, ¿la he de comprar también para el Apple Watch? No, en principio no. En principio lo que has comprado ya en el iPhone ya es compatible para el Apple Watch. No son también. aplicaciones separadas, sino que son no, como universales, sí, ¿no? Sí. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido las primeras tomas de contacto, podríamos decir, con el Apple Watch. Gracias, Víctor, por habernos cedido el dispositivo y para poder hacer el review en este marco tan espectacular. Estamos en Plaza de la Cataluña, tenemos la Apple Store allí a la esquina. Y bueno, ¿cómo podemos acabar este vídeo? Me gustaría saber, Víctor, ¿qué experiencias tienes tú con este dispositivo? ¿Qué sensación te ha dejado el utilizarlo? Yo lo comento, mi experiencia, ¿vale? Cuando salió en la Keynote, bueno, era el reloj que más, bueno, tenía unas ganas de tenerlo, y bueno, lo pedí y tal, me llegó, y el primer día fue abrirlo. Es una experiencia abrirlo, quitar los plásticos y todo, bueno, la verdad es que te deja muy buen sabor de boca. Sí. Y bueno, tras estar usándolo un día, al día siguiente me impactó, ¿sabes? O sea, me entró como, ya no puedo investigar más, porque es que no deja de ser un iPhone en pequeño, que está más limitado, por lo que me dejó a mí sin poder hacer nada más. O sea, que me dejó con un mal sabor de boca. O sea, me he llevado una decepción yo personalmente con este Apple Watch, Sergio. De hecho, lo vas a vender. Esta tarde lo vendes ya, ¿no? Sí, lo voy a vender. Por supuesto, Víctor lo ha probado durante más tiempo y tiene más cosas que contar que yo. Pero yo, en este tiempo que he estado probando el dispositivo, chicos, os puedo decir que el de 42 milímetros me parece pequeño. Me lo esperaba más grande. Por lo tanto, el hombre que se quiera comprar, o el que tenga la muñeca normal y se quiera comprar el de 38 milímetros, yo no lo recomendaría. Además, Víctor, me estabas comentando que una youtuber americana, la Ayustin, se compró el de 38 milímetros y lo cambió por el de 42 porque es muy pequeño. Bueno, no lo cambió, pero quiere cambiarlo, porque ella se llevó una sorpresa al ver que era tan pequeño, porque claro, en Apple te lo pintan que es tan grande y tan fabuloso, y bueno, te lo pintan que es así tan grande, y claro, al final te lo pones en la muñeca y te llevas una sorpresa. Exacto, realmente está bien, 42 milímetros me parece adecuado, no necesitas más pantalla para un reloj, pero no penséis que es grande porque no lo es, chicos. Más cositas, lo que os hemos comentado antes con el Tour, realmente es un dispositivo que en esencia lo que hace es recibir notificaciones del teléfono, del iPhone, es muy dependiente del iPhone, y en algunos momentos, sobre todo para ver algunos emails o algunas notificaciones largas, nos invitan a que cojamos el iPhone para leer el mensaje completo. No vamos a tener el preview completo de la notificación, y esto quizás es un punto negativo, porque quizás la dependencia del dispositivo pues es más todavía. Mira, ahora mismo me acaba de vibrar este Apple Watch, y lo cierto es deciros que tiene una vibración muy sutil, muy leve.
Algunos lo han catalogado como que es el beso de una mariposa, otros como que es un toque como si algo fuera muy fino. Realmente es una vibración que hace 3 toques, pam, 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 así en plan en continuo, y es mucha más leve que la del iPhone, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando está vibrando. Entonces, chicos, la vibración está bien, es curiosa para tenerla en la mano porque no te va a dar un sobresalto, pero lo vas a llegar a notar. Yo tampoco diría que es una experiencia maravillosa, pero bueno, o religiosa, podríamos decir, una experiencia religiosa, pero bueno, lo cierto es que la vibración está muy bien hecha. Realmente, para un dispositivo como este, yo la prefiero a otros relojes inteligentes que he probado, que es muy bruta, ¿no? Quizás la vibración, y esto se agradece bastante. Cositas interesantes, la batería, mira, llevamos toda la mañana probándolo y os puedo decir que ahora tenemos pues quizás un 72% de batería, y cuando hemos quedado, Víctor y yo esta mañana, aquí en el Apple Store de Paso de Gracia de Barcelona, estaba en un 85% de batería. Realmente la batería cumple muy bien, no hemos parado de tocarlo, la batería es una pasada, no os va a durar una semana como el Pebble, no os va a durar 2 días siquiera, pero un día completo yo creo que sin ningún tipo de problemas. Pero cuéntanos un poquito tus sensaciones, Víctor. Yo lo he estado usando y lo usé durante todo un día y me quedó un 30%, o sea que lo usé un día y medio, claro. Lo tienes que cargar cada día, pero a ver, no es algo, no es una desgracia, te lo sacas, te lo pones a cargar y cuando te levantas te lo pones y ya está. O sea, no le veo el por qué tanta expectación, porque al final lo cargas, lo mismo que haces con el iPhone lo cargas con el Apple Watch, o sea que no es ningún tramo. Hay que cargarlo cada noche, lo recomendable. Si no lo usáis mucho, incluso os puede durar un día y medio o 2, sin ningún tipo de problemas, pero la batería realmente está muy bien, partiendo de la base de que solamente dura un día, ¿vale, chicos? Y nada más, que podemos comentar alguna cosita más, algo que nos hayamos dejado, Víctor. No, yo creo que ya hemos hablado de todo. Es un producto muy nuevo, chicos, así que tendréis muchas preguntas. Seguramente os habréis quedado con sensaciones de conocer más cosas, ¿no? Dejar preguntas en los comentarios. Víctor estará pendiente de este vídeo e intentará responderos a todas las preguntas que podáis tener, ¿vale, Xenacoders? Así que nada más, muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado en este vídeo. Espero que vengas a hacer más vídeos con nosotros, que creo que lo ha hecho muy bien. Ponele nota a Víctor, a mí me ha gustado mucho cómo lo ha hecho. Nos despedimos, chicos, hasta la próxima. Ya sabéis que tenemos más cositas en xenacode.com. Chao. Luego. ¿Qué tal? Perfecto.